Hablemos de ETFs con Xtrackers. Nos acompaña César Muro, responsable de ventas de Xtrackers ETF en España y Portugal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, José Antonio. Y también Rafael Hurtado, director de inversiones y estrategia de Allianz Soluciones de Inversión. Rafael, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo están? Vaya mucha expectación porque venías, por lo que vamos a, si César nos deja, abusar un poco de Rafael en la fotografía. ¿Nos puedes contar un poco el tipo de carteras y fondos que gestionáis y esa filosofía de Allianz aquí a nivel local? Bueno, nosotros gestionamos tanto fondos de inversión como planes de pensiones individuales y de empleo. Tenemos fondos variados, pero en general el 80% de nuestro patrimonio es una filosofía de asset allocation, es una filosofía donde prima la diversificación, prima el no tener una sola clase de activos, sino muchas clases de activos, y prima una visión a medio, largo plazo sobre pues las diferentes clases de activos, renta variable, renta fija, emergentes, etcétera, etcétera. Seguimos, César, con mercados tensionados, bolsas flojas, pero no en una situación de plome como nos decían que iba a suceder, pero no ha sucedido, pero flojas, y con tensiones geopolíticas y subidas de interés que ahora mismo, ¿cuál de las dos o estas dos razones son las que están preocupando al inversor? Yo creo que las tensiones geopolíticas parece que están un poquito más calmadas, ¿no? El precio del petróleo se ha relajado, no se ha ido por las nubes a niveles de $100, tampoco estamos viendo lo que llaman un asedio o que entrasen los israelitas en Gaza y que hubiese más tensiones, ¿no?, en Oriente Medio, y por ese lado un poco los mercados pues están en un movimiento más lateral. Estamos viendo ya el Standard & Poor's moviéndose en un rango de 200 puntos, pero yo creo que la clave son los tipos de interés, lo que un poco ha perjudicado a los activos de riesgo ya venimos desde mediados de agosto, y es verdad que al final pues cuando uno descuenta los flujos de caja, las compañías, pues lo que llaman el tipo de interés libre de riesgo, si está muy elevado, es muy complicado pagar esos múltiplos. Y eso es un poco lo que ha estado afectando en estos días. Pero hemos llegado a unos niveles, yo creo que en Estados Unidos, niveles del 5%, en Alemania niveles del 3% a 10 años, que ha hecho un poco que los inversores vean mucho más atractivo la renta fija o la deuda pública y que no pueda llegar esas tires a niveles más elevados a corto plazo. ¿Se acabará la política restrictiva ya? Hay reunión mañana del Banco Central Europeo, la semana que viene, miércoles, reunión de la Reserva Federal, 1 de noviembre. ¿Es el punto final de la política restrictiva o hay que todavía pasitos? Seguramente los tipos de interés están ya prácticamente donde tienen que estar. A largo plazo, tipos de interés e inflación tienen que ir de la mano y básicamente están ahí. Yo no sé si la Reserva Federal subirá otra vez, no ahora, en diciembre, no lo sé, pero si sube 25 puntos básicos ya han subido más de 400, con lo cual a mí la foto tampoco me cambia porque suban o no 25 puntos básicos más. Lo importante es que ya han llegado al punto de que querían llegar. Ahora la pregunta es cuándo empezarán a bajar. Yo aquí sí que soy un poco más negativo y creo que van a tardar algo en bajar, como mínimo la segunda mitad del 24. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales han tomado muchos riesgos, no pocos, sino muchos riesgos con estas subidas tan fuertes de tipos de interés, no vistas desde los años 80, y su trabajo no ha terminado, es decir, la inflación no está en el punto que los bancos centrales quieren, con lo cual, y además la economía no ha descarrilado, con lo cual creo que no se van a precipitar ni en el BCE ni en la Reserva Federal a bajar tipos de interés prematuramente. Todo lo cambia en una recesión / depresión económica, pero ¿cómo veis el cuadro macroeconómico? El mercado te está comprando un aterrizaje suave, un soft landing. Yo creo que la situación actual no es compatible con una gran recesión, ni las familias están mal, ni las empresas están mal, pero sí que creo que tener un soft landing suave, un aterrizaje suave, pues es algo que es posible, pero creo que es poco probable. Creo que al final vamos a tener algo más que un aterrizaje suave, quizá un aterrizaje fuerte. ¿En Europa y Estados Unidos? En Europa y Estados Unidos. Más en Europa, pero también en Estados Unidos. En Europa más afectada por el precio del petróleo, que está caro, ¿no? Yo creo que en ambos vamos a tener un aterrizaje más fuerte de lo que el mercado hoy se piensa, pero va a ser corto. Cuando hablamos de recesión, etcétera, etcétera, todos nos pensamos la del 2008. Evidentemente nada tiene que ver porque ni las familias, ni la banca, ni nadie está pues en una situación ni en la nivel de apalancamiento en el sistema como 2008, ¿no? Pero sí que creo que ahí el mercado está pecando un poquito de optimismo. El mercado te compra lo que yo llamo la desinflación inmaculada, ¿no? Que básicamente los bancos centrales hacen su trabajo, la inflación se va al 2%, no hay daños grandes en la economía y esto, pues no digo que no pueda pasar, pero sería algo pues casi una excepción a la regla, ¿no? En ese entorno, sí que tenemos mañana, por ejemplo, el dato del Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Se espera incluso por el GDP Now de la Fed de Atlanta, ese no casting.
que supere el 5%. En ese entorno se puede caer a una recesión en 3-6 meses. Desde un 5% parece demasiado alto, ¿no? Vamos a ver, yo lo que creo es que la política monetaria va con cierto retraso. Creo que los tipos de interés han subido mucho y esto lo vamos a ver en los próximos 6-12 meses. Con lo cual, quizá en 3 meses no, pero mitad de año en Estados Unidos, que es una economía además muy flexible, que echa a la gente muy rápido, etcétera, etcétera, podríamos ver datos de crecimiento más bajos de la economía americana de lo que el mercado hoy te espera. Vamos, incluso las revisiones del FMI no es recesión, pero no me acuerdo cuándo tienen para Estados Unidos exactamente de crecimiento para el año que viene, pero si no recuerdo mal, lo que salió del FMI el otro día era un pico por ciento para Estados Unidos, 0,8 para la eurozona, es decir, ya te están poniendo crecimientos bajos. Que sea una recesión técnica, que es 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, bueno, es un tema muy técnico, ¿no? Pero desde luego yo creo que el momentum económico va a ir hacia abajo tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Es algún lugar del mercado donde refugiarse? Bueno, yo estaba viendo mucho interés en lo que es la deuda pública, porque han alcanzado niveles bastante elevados, estamos viendo compras de tipos a largo plazo, pues lo que estamos hablando es mucha competencia, el 5% a 10 años americano y sobre todo los tipos de interés reales. O sea, en Estados Unidos estamos cercanos al 2,40% de rentabilidad real, descontar expectativas de inflación. Es un activo muy interesante comparado con la renta variable. Y lo mismo estamos viendo en Europa. Sí que hemos visto un poco vaivenes en el mercado, cómo ha ido moviéndose el interés de los inversores, y es verdad que si hay un escenario de mayor desaceleración, pues los inversores prefieren tener algo con lo que cubrirse, y es el activo perfecto puede ser o va a ser probablemente la deuda pública. Vemos también interés en la renta fija corporativa, pero es diferente. O sea, creemos que los inversores piensan y vemos ese interés que la deuda pública tendrá el primer movimiento, es decir, que puedan bajar los tipos de interés si hay una desaceleración, y estamos viendo mucho más interés en ese tipo de activo que en el pasado, al igual que el cash es el cash y el interés es como nunca lo hemos visto. Sigue entrando mucho dinero de los inversores americanos, incluso los europeos, en activos de muy corto plazo, porque es bastante atractivo dejar ahí el dinero al 4% en el caso de Europa o el 5,25% de Estados Unidos. ¿Puede ser la razón de que agosto es negativo, septiembre es negativo, octubre vamos en camino de negativo? ¿Hay que centrarse más en alguna región? ¿Hay que buscar alguna alternativa? Alternativas, o sea, nosotros, por ejemplo, estamos neutrales con renta variable. También creemos que la renta variable, verdad que comparado con los bonos puede estar menos atractiva, pero creo que los resultados empresariales van a aguantar mejor de lo que la gente se cree. Ya estamos conociendo los del tercer trimestre y no están siendo malos. Es verdad que no conocemos todos, pero lo que poco conocemos no están siendo malos. Entonces, alternativas, yo no estaría demasiado infraponderado en renta variable, porque no olvidemos que un entorno de inflación ayuda a las empresas que tienen fijación de precios, y muchas de las grandes empresas que cotizan en los grandes índices como Standard & Poor's 500 tienen mucha capacidad de fijación de precios, con lo cual yo en renta variable estaría neutral. Renta fija, coincido con César, yo iría hacia la calidad. Creo que el crédito y el high yield pueden tener valor, no lo dudo, pero creo que no es el momento ahora de invertir. Y en Estados Unidos y en Europa, o mejor dicho en bolsa, sí que primaría más calidad. Estados Unidos, Europa y emergentes lo dejaría un poquito al lado. Con lo cual yo creo que ahora mismo no se trata de tener grandes convicciones, de me voy todo a bonos, me voy todo a bolsa. Creo que tiene una cartera balanceada, invirtiendo, digamos, en calidad, tanto en renta variable como en renta fija. César lo comentaba, lo de los bonos corporativos, que coincido con él. Una gran pregunta es el dólar, ¿no? ¿Qué hacemos con el dólar? Yo, por resumir, el dólar lo veo caro, lo mires con donde lo mires. Lo que pasa es que César hablaba de que la gente, cuando no sabe lo que hacer, va a liquidez. Bueno, pues la liquidez del mundo está en dólar. Los americanos y el resto, latinoamericanos, Middle East, piensan en dólares, con lo cual el dólar, pues evidentemente, cuando hay temas geopolíticos como Israel, sube. Pero sí que es verdad que yo creo que a largo plazo o medio plazo tendría que depreciarse porque está caro, ¿no? Como activo refugio puede ser válido, pero como activo a largo plazo lo tendría infraponderado. Sí, es lo que dicen, ¿no? Como el elefante cuando está perdido, ¿no? Que vuelve a casa, ¿no? Pues el dólar, ¿no? El dólar, ¿no? Todo el mundo tiene dólares, pues te traes todo el dinero que puedas tener fuera, en emergentes o en Europa, ¿no? ¿Renta fija ampliamos? ¿Ampliamos ya duración? Hombre, Has dicho antes que más o menos no, yo te he querido entender entre líneas, pero... somos prudentes a corto plazo, de aquí a final de año. Vemos mucha oferta que tiene que salir. Pero un 5 a 10 años... El tesoro americano, sí. Vemos muchos cortos en el mercado, especialmente en el 2 años americano. Todavía vemos mucho posicionamiento corto y eso puede ser bastante bueno, un soporte para la renta fija.
pero sí que es verdad que hemos visto un cambio de dinámica en los últimos 2 meses del Tesoro americano, que no había salido al mercado, en el que ya no está colocando los plazos cortos, sino el que tiene que ir al 10, 20, 30 años, y la oferta o los bid to cover no está siendo tan buenos. Y probablemente no veamos un fuerte rally, porque tampoco vemos un escenario de recesión a 3 meses vista en el que pueda tirar más los largos plazos, y bueno, ser prudentes más nosotros creemos en 3-5 años está yo creo que ahí el mercado ya incluso ha puesto en precio donde puedan estar los bonos, y ahí vemos valor más en los tramos cortos. Y como ya he dicho antes, high yield, pues vamos el último duro que lo gane otro, como se suele decir. Vamos a estar un poco, la deuda pública tiene valor, o lo que puedan ser los cortoplazos como CAS en este entorno. Rafael, ¿qué instrumentos utilizáis para llevar a cabo vuestra estrategia? Bueno, yo utilizo de todo, también tenemos acciones en directo, tenemos renta fija en directo, pero es verdad que cada vez utilizamos más fondos de terceros, véase ETFs, casi todos de gestión pasiva, también tenemos algunos de gestión activa y también fondos de inversión. Para algunos tipos de activos, por ejemplo, pues la bolsa americana, que es muy eficiente, pues evidentemente un ETF que te replique un índice, pues puede ser una muy buena opción, ¿no? Además con precios muy baratos. Obviamente hay otros mercados en los cuales para mis pensiones y mis fondos utilizo pues gestión activa, ¿no? Con lo cual depende un poco del mercado, pero es verdad que cada vez hemos utilizado más instrumentos de gestión pasiva, entre otras cosas porque somos asset allocator, es decir, yo cuando decido tener pues un 2% de Japón, pues en vez de estar haciendo un stock picking, buscando las acciones que pueden tener mejor rentabilidad, pues muchas veces lo que compras es mercado índice, vamos, al final una cosa diversificada. ¿Hay algo que está cambiando en el uso de los ETFs por parte de los inversores? Bueno, sí que la verdad es que volvemos a ver gran interés, probablemente marquemos otro año récord en términos de entradas de dinero. Estamos viendo un cambio, pues bueno, sale dinero de gestión activa, entra dinero en gestión pasiva. Estamos viendo otras tendencias más en Estados Unidos, probablemente por unos temas fiscales. Muchos fondos activos se están convirtiendo en ETFs porque tienen mejor fiscalidad, y estamos viendo también en Europa, pues bueno, algunas gestoras, incluso como podemos decir, ETFs de gestión activa. Para nosotros el gran cambio es el inversor más minorista o bancas privadas respecto a lo que veíamos en el último año, 2 o 3 años, en el que está participando mucho más el inversor de la calle y siendo más consciente de los beneficios del ETF, incluso demandándolo. Eso para nosotros es uno de los grandes cambios y tendencias, y probablemente pueda ser en unos años tan popular como se utiliza en Estados Unidos, o sobre todo por los asesores independientes, en el que se construyen las carteras de los clientes con ETFs principalmente. Pues muchísimas gracias a los dos, César, Rafael, por estar y por acompañarnos y darnos esa fotografía de cómo está el mercado. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Vámonos enseguida a la apertura del mercado en la renta variable europea. Hablemos de ETFs con Xtrackers.